Doctor, disculpe, tiene apagado su micrófono. Ahí ya me escuchan ya, ¿verdad? Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo se encuentran? Espero estén muy bien en sus casas. Bueno, el día de hoy les traigo un pequeño regalo. Ahorita, si quieren, les digo a dónde ir a descargarlo para que lo podamos analizar todos. Bueno, a ver, me gustaría antes que nada empezar. Bueno, me están pidiendo aquí la admisión. No sé si me puedan apoyar a admitir a las personas que están entrando, de favor. Y bueno, si pueden, en este sentido, ahorita que lo vayan prendiendo. Ok. Bueno, ahí si me pueden ir apoyando, están todavía pidiéndome acceso, entonces para que me pueden echar la mano. Bueno, como ya les habían comentado, yo me dedico al área de neuromodulación. De igual manera, tenemos protocolos en adicciones y en depresión resistente al tratamiento. Y bueno, con base en eso, les voy a dar el día de hoy una pequeña introducción acerca del módulo que se va a impartir en el diplomado en neurobiología de la conducta. Alguien de aquí, bueno, todos son psicólogos, me gustaría saber, a ver, voy a abrir también el chat. Me gustaría saber un poquito, ahí ya se escucha bien, chicos, porque veo que se escucha, era la llamada pasada, cierto. Me gustaría saber un poco de la formación de las personas que están conectadas, no sé qué sean, si son médicos, biólogos, neurobiólogos, ok, psicólogos, claro, odontólogos, súper, psicología, ok, ¿quién más? Digo, más o menos para tener un parámetro del foro y no ser tan técnico y ser un poco más amplio. Ok, siguen entrando. Súper nutrición, también nutriólogos, enfermeros, bueno, enfermeras, un médico, Jessica. Bien, ok, bueno, ya con base en eso, ok, una trabajadora social en psiquiatría. Ya con base en eso me voy, bióloga, súper, súper. Me caen bien los biólogos. Ok, sería todo, ¿no? Bueno, en general ciencias biológicas y de la salud, ¿no? Área 2. Ok, bueno, empecemos. Les traje un regalo, chicos. Lo pueden ir a descargar, ahorita les digo en dónde. Y bueno, ok, bueno. La charla, como habíamos comentado, se llama Redes Neuronales de las Adicciones. Y bueno, básicamente vamos a hablar algunas generalidades sobre los circuitos que están asociados a las adicciones. Como tal, hoy en día gracias a la investigación básica se ha llegado a esa parte. No sé si me pueden echar la mano todavía están entrando gente, entonces bueno, las personas que estén de moderadores, si me pueden ayudar a pasarlas. Ok, bueno, los invito a pasar a mi Instagram, que es @neuroortega, así me encuentran. Y en ese Instagram, en la parte, bueno, en la entrada, hay una infografía. Les voy a regalar, les voy a obsequiar una infografía sobre drogas de abuso. Vienen prácticamente todas las drogas de abuso. Y bueno, vienen principios también de adicciones. Entonces, bueno, también si las personas que van a ingresar al diplomado, o bueno, si hay personas que ya están inscritas al diplomado, esa infografía les va a ayudar mucho, porque básicamente es una infografía que trae muchas generalidades y también particularidades. Y con base en eso, bueno, no voy a basar obviamente todo mi módulo en esa infografía, pero para ustedes va a ser de mucho valor, porque es que siguen entrando. Entonces, no sé si no, bueno, ya no voy a dar acceso y pues ya, somos los que somos. Entonces, bueno, los invito a que pasen ahí. De igual manera, ahí estamos subiendo contenido sobre neurociencias y neurobiología. Y bueno, entonces voy a abrirla para más o menos explicarles cuál es el contenido de esa infografía. En primera instancia vienen cuestiones de tolerancia a dependencia, que son particularidades de las adicciones.
tabaco, inhalables, gases, aerosoles. Por ahí viene una pequeña historia y el uso de los inhalables. Algunas estadísticas, trae esa infografía, efectos, opioides después en una segunda parte, farmacocinética y farmacodinamia, metabolismo de los opiáceos. Y bueno, ya más abajo ahí viene, por ejemplo, tabaco, estimulantes del sistema nervioso, tabaco, cocaína, obviamente. Entonces, bueno, eso es un obsequio que les hago yo, ¿verdad? Es una infografía de 60 páginas que, bueno, y aporta mucho valor. Entonces, bueno, vamos a iniciar. ¿Por qué es importante? Eso yo creo que vamos a empezar con eso. ¿Por qué es importante tener el conocimiento sobre las adicciones? Vamos allá acá. Bueno, este es un video que graban en Estados Unidos y bueno, con base en eso quiero que vean justamente los efectos conductuales que se generan. Pues es básicamente en Filadelfia y bueno, aquí en México no estamos muy alejados de este tipo de situaciones, de este tipo de fenómenos, pero realmente es una problemática de salud pública mundial que afecta obviamente la productividad de los países y que por otro lado también está generando situaciones de baja productividad y de obviamente de salud pública, ¿no? Entonces, bueno, vean los efectos conductuales, de plano ya las personas no pueden. Bueno, realmente hay una ola no solamente fentanilo, sino también de crack o de cristal dentro de Estados Unidos hoy en día y tal parece que esas son las consecuencias del consumo crónico, para las personas que están preguntando. Entonces, bueno, en México se estima que 35,6 millones de personas han recibido en algún momento servicios de prevención y atención en adicciones, lo que cual quiere decir que lejos de ser un país hoy en día productor, también nos hemos convertido en un país consumidor. Ok, ya les están, ok, ahí está el Instagram. Muchas gracias, Catalina, por compartirlo. Ahí lo pueden ir. Me parece que Claudia lo ancló a historias o lo pueden anclar directamente en mi perfil. Ahí pueden descargar la infografía en la parte donde aparecen los enlaces. Y bueno, ahí están mis datos también de contacto. Si en algún momento requieren algo, con mucho gusto me pongo a sus órdenes. Entonces, bueno, de igual manera pueden, pueden irlo ahí y bueno, estamos subiendo contenido constantemente en esa página. Bueno, retomando la plática, 35,6 millones de personas en México han recibido servicios de prevención y atención, lo cual, pues bueno, nos está indicando que lejos de ser un país hoy en día productor, también nos hemos convertido en un país consumidor. Estudios con base en estudios de la doctora Marilena Medina Mora del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, se sabe que el inicio de consumo de sustancias en México, principalmente en este caso alcohol, tabaco y marihuana, está rondando entre los 10 y 11 años de edad. Entonces,
Estamos hablando que son niños de quinto y de sexto año de primaria que ya están teniendo consumos o inicios de consumo conflictivo crónicos y que obviamente a lo largo de su vida, pues esto va a generar una situación que va a terminar obviamente en un deterioro de su salud y de su neurodesarrollo, que es básicamente lo que nos compete en este sentido. Vean, las cifras y la tendencia son altas, o sea, ya para licenciatura ya estamos teniendo consumos mucho más elevados. Bueno, obviamente el bachillerato hay una meseta y hay una tendencia a la alza, pero aquí lo importante y lo que llama mucho la atención es cómo niños ya de quinto y de sexto año de primaria ya están teniendo este tipo de consumos, aunado a que en México se carece aún todavía para el número de población que está teniendo esta parte que se está convirtiendo en un problema de salud pública, pues la falta de profesionales que puedan atender estos casos, pues es muy poca, ¿no? Se sabe entonces con base en esto que la vulnerabilidad dentro del cerebro, para drogas es mayor en la adolescencia, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que entre más temprano comencemos a consumir, pues se van a empezar a generar muchas más problemáticas y vamos a estar fortaleciendo ciertos circuitos que obviamente están asociados al circuito de recompensa. Como ustedes saben, bueno, dentro del neurodesarrollo, sabemos que la corteza frontal, o en términos generales, la corteza prefrontal, termina y es la última estructura del cerebro en tener un último desarrollo. En hombres, bueno, en mujeres, alrededor de 20, 24 años es cuando la corteza termina, por así decir, de madurar. Esto, en este sentido, hay un dimorfismo, principalmente se da por hormonas. Recuerden que cuando hay un dimorfismo en cerebros de machos o de hembras o de hombres o mujeres, se da principalmente por cuestiones hormonales. Entonces, bueno, aquí obviamente la cuestión hormonal pues apoya o genera un favorecimiento en el neurodesarrollo de las mujeres y bueno, termina eso por culminar a los 20, 22 años. Y en los hombres tenemos un retraso en esa situación, ¿no? En la parte de la maduración de la corteza principalmente, que se da principalmente por testosterona. Nuestra corteza prefrontal termina de madurar principalmente a los 25, todavía 30 años por ahí. Promedio sería 28 años de edad en hombres. Entonces, bueno, en ese sentido lo que sí nos está diciendo es que sí hay dimorfismos cerebrales y que en efecto los cerebros tanto de mujeres como de hombres, pues no son iguales, ¿no? Dentro de esta misma situación, bueno, se sabe que si vamos a hablar entonces de adicciones y de drogas, pues bueno, se sabe que también dentro del ambiente, de los ambientes ecológicos, pues todos nos drogamos, ¿no? Por ejemplo, los delfines, se ha visto en ecología, en ambientes más ecológicos, que agarran al pececito al pez globo, y el pez globo tiende a generar una liberación de una sustancia que para los delfines termina siendo pues recreativa, ¿no? Entonces imagínense a los delfines jugando entre ellos, pasándose al pez globo, porque en esta parte pues ellos presentan pues sí, una recompensa con esta sustancia que termina generando el pez globo. Y bueno, pues ya si vamos en términos generales más a lo mejor a sustancias, ¿no? Sustancias socialmente más aceptadas, pues bueno, el café, que es uno de los principales también estimulantes, el consumo obviamente de alcohol, de tabaco, por ejemplo, los changos, ¿no? También, bueno, los monos, se sabe que también les gusta mucho fumar, ¿no? Si tú les das a monos cigarros, pues ellos prenden y justamente generan ese efecto. Pero bueno, si vamos a hablar de drogas también o de sustancias, tendremos que empezar también no solamente con la cuestión de las drogas que están estigmatizadas ante la sociedad, sino con el azúcar, ¿no? El azúcar en general se ha considerado como una de las sustancias mucho más adictivas mucho más que otras, tanto que a nivel mundial, México es el primer lugar en obesidad infantil, tenemos el primer lugar en consumo de refresco también. Y bueno, en general México siempre en cuestiones de este tipo somos países número uno. Y tenemos el segundo lugar también, y de igual manera de diabetes tipo 2 aquí en América Latina y somos el sexto en el mundo. Entonces, bueno, también son situaciones que tenemos que empezar a regular y no solamente voltear y generar un foco en las sustancias que no están permitidas dentro de esa situación. Y es aquí entonces cuando vemos la diferencia, ¿no? ¿Por qué entonces unas sí y otras no?
Los síntomas principalmente, bueno, este es un estudio que hicieron en la NASA en 1995, me parece, ahí está la fecha, en el cual ven las modificaciones conductuales a través de ingestas o de, sí, de ingesta de algunas sustancias. Y vean, aquí básicamente lo que hacen es ver la diferencia que hay, bueno, obviamente ahí está la telaraña normal y se ven ahí justamente las modificaciones conductuales que se dan por diversas sustancias. Está el LSD, marihuana, para ir por las personas que piensan o que dicen que la marihuana, pues como es natural, pues no te genera ningún efecto. Bueno, pues es gráfico y es claro, ¿no? Realmente sí genera efectos conductuales y obviamente a largo plazo, las sleeping pills que también que se consumen de manera a veces indiscriminada. Y bueno, ahí está la cafeína, ¿no? El café, mucha gente pues es adicta al café y se toman 5 o 6 tazas de café al día. Entonces, bueno, también el café te empieza a generar ciertas situaciones perjudiciales a largo plazo y bueno, bencedrina. Entonces, eso es básicamente, ¿no? En la cual, la problemática en la cual en algún momento nosotros hacemos la diferenciación entre por qué sí una y otras no. Porque probablemente, bueno, en este sentido, el azúcar no te genera este tipo de situaciones pues psicoactivos y no te genera modificaciones conductuales. Ahora bien, dentro del parámetro biomédico, las adicciones o los procesos de consumo no funcional, para llamarlo de otra manera, se han conceptualizado como, pues, como una enfermedad. Aquí claramente, bueno, esto es un estudio de la doctora Nora Volkov, en el cual, bueno, hacen un MRI al corazón y, bueno, ahí claramente se pueden, es muy gráfico, pueden ver el corazón saludable y pueden ver un corazón enfermo, que ahí básicamente lo que están viendo es tasa metabólica. Y en el cerebro entonces pasa lo mismo, ¿no? Pasa un decremento en el metabolismo en este sentido de dopamina. Esto se da principalmente por un fenómeno que se llama down regulation, que esa down regulation es básicamente una baja en los receptores de ciertos neurotransmisores. Entonces, al momento de que hay una baja en estos neurotransmisores, pues lo que se va a generar es un aumento, obviamente, en la dosis para poder llegar otra vez a los efectos fisiológicos o los efectos placenteros que se habían tenido con las primeras ingestas. Entonces, bueno, ya dentro del modelo biomédico, las adicciones se consideran hoy en día como una enfermedad del cerebro, ¿no? Y obviamente, pues como cualquier órgano, pues también el cerebro enferma y también requiere de ciertos tratamientos o de ciertas intervenciones mucho más integrales en este sentido. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Todo bien? Bien, vamos entonces a hablar o cómo están conceptualizadas las adicciones. Las adicciones están conceptualizadas como un trastorno crónico y recurrente, caracterizado principalmente por tres tipos de conducta o tres características. Por un lado, tenemos una conducta compulsiva, que es cuando cuando el individuo con el organismo comienza a tener un consumo mucho más recreativo y en este sentido, bueno, se empiezan a generar ya procesos de modificaciones dentro de las neuronas que apoyan a largo plazo, a mediano o largo plazo, la adicción crónica. Por otro lado, la segunda conducta, que es la pérdida de control o de tener un consumo limitado y funcional. Por ahí hay personas que a lo mejor pueden llegar a tener ciertos consumos y que no tienen ningún problema, tipo me tomo 2 cervezas o me tomo una línea de cocaína o un toque de mota y pues no pasa nada. Y por otro lado hay personas que en algún punto pues no pueden tener ese freno, ¿no? Eso se da principalmente por cuestiones genéticas. Hay personas que son mucho más mm, es mucho más fácil que se enganchen con una sustancia a otras. Y por otro lado está la aparición repentina, que en psicología lo llamamos el refuerzo negativo, ¿no? Ahora el individuo lo que requiere es la sustancia principalmente para evitar los efectos opuestos o la cruda, en este caso la resaca, que se genera posterior al consumo. Entonces, bien, dentro de esta parte, esto es importante porque básicamente con base en estas tres conductas a través de ciencia básica, pues bueno, se ha llegado principalmente a los circuitos. Todos sabemos que tenemos un circuito del placer que está dado principalmente por un sistema límbico que tiene proyecciones, aferencias y eferencias hacia ciertas áreas de la corteza prefrontal.
Esto en este sentido, ha ayudado porque estamos identificando o ya se han identificado cuáles son los principales circuitos que están asociados a las primeras conductas que les había comentado anteriormente. Aquí, bueno, lo que estamos viendo en pantalla es un operante en el cual a la ratita, pues como ya sabe, ¿no? Se le da un reforzamiento cada vez que ella palanquea y a través de esa situación hemos llegado al entendimiento del circuito del placer, principalmente del BTA del hipotálamo y del núcleo accumbens propiamente, ¿no? Y bueno, siguen entrando, no sé si les puedo dar el acceso. Ok, ya les di el acceso. Bien, entonces con base en eso, como les había comentado, ¿por qué sí unos y por qué otros no? Básicamente es por es una rueda de la fortuna genética en este sentido, en el cual algunas drogas nos pueden llegar a sensibilizar mucho más o mucho menos en esa parte y todas estas entradas de información, entradas de principalmente de catecolaminas que se dan a través del sistema de recompensa, nuclear accumbens y BTA del hipotálamo, pues bueno, van a generar una liberación de estos neurotransmisores, no solamente de dopamina, que quede claro, ¿no? Porque muchas veces todas las personas piensan que, la dopamina, o sea, sí hay un incremento de dopamina, pero también se empieza a generar un incremento, por ejemplo, de factores neurotróficos como de BDNF, que son importantes y que son de suma importancia para que también estos circuitos neuronales comiencen a generar este fortalecimiento, vamos, ¿no? Entonces, bueno, aquí la gráfica, como pueden ver, es reforzadores naturales como el alimento, como el sexo, en comparación con otro tipo de reforzadores que ya obviamente generan un mayor incremento de este tipo de tanto de neurotransmisores como de hormonas y BDNF, perdón. Y entonces, básicamente esto nos interesa porque con base en eso vamos a ver de qué manera se empiezan a ensamblar los ensambles neuronales. Aquí en pantalla les muestro el receptor NMDA, que es básicamente es la llave del cerebro. Hoy en día los nuevos targets para depresión son a través de antagonistas de receptores NMDA, principalmente interneuronas, que son las que están jugando siempre un papel importante en la regulación y en la formación de nuevos circuitos neuronales, en el cual, bueno, tenemos un ensamble A que se va a conectar con un ensamble B y que este a su vez va a tener una retroalimentación. Todas estas retroalimentaciones se dan principalmente por interneuronas. Las interneuronas son básicamente, véanlas como este maestro de orquesta que está generando la filarmónica o el concierto, y que en este sentido la interneurona lo que va a decir es, ok, tú te vas a aprender, tú te vas a pagar, y de esta manera yo voy a empezar a generar los circuitos neuronales que a través de la información, de las aferencias que a mí me están entrando. Y básicamente estos circuitos neuronales se dan por este receptor. Si este receptor no se abre, o si este receptor no genera, que bueno, básicamente es un canal dependiente de voltaje, es un canal, es una proteína sumamente, es una proteína única porque obedece a ligando y es dependiente de voltaje. ¿Qué quiere decir esto? Que necesita por un lado un ligando, que es el glutamato o la glicina, para que genere una apertura previa. Hay un catión, un magnesio, que siempre está aquí bloqueando esta entrada y que gracias a la entrada del glutamato se va a poder, en cierto sentido, liberar este canal iónico, y a través de este canal iónico va a poder entrar el calcio, que el calcio, como ustedes saben, es un segundo mensajero, bueno, para mí es el más importante de todo el sistema nervioso central. El calcio está en todos, o sea, si yo pudiera casarme con el calcio, me casaba con el calcio. Entonces, básicamente lo que está generando este receptor, que está hoy en día asociado a muchas situaciones, principalmente, por ejemplo, adicciones y depresión, es estar generando estos circuitos neuronales, ¿no? Y aquí, bueno, esto es una rebanada de ratón en el laboratorio, y lo ponemos con un factor neurotrófico BDNF, y vean, a las 24, 27, 32, 35, 40 horas es cuando se empieza a formar entonces un circuito neuronal. Aquí lo estamos viendo en vivo y en directo, ¿no? Son casi 70 días, que diga 70 horas, 3 días. En 3 días nosotros tenemos con una entrada de información eléctrica, con una estimulación eléctrica, y aunado a eso con ciertas preparaciones fisiológicas, el circuito neuronal se va a empezar a dar de cero a todo lo que viene siendo, ¿no?
Entonces, bien, dentro de esta situación, el 90% del procesamiento de la información en el sistema nervioso central se lleva a cabo en las dendritas, que es básicamente lo que están viendo aquí, ¿no? La formación de nuevas dendritas, de nuevos caminos que están involucrados en cualquier conducta, en cualquier fenómeno que se lleva a cabo en el cerebro. Básicamente nuestro cerebro está funcionando así de esta manera ahorita incluso, ¿no? Cada vez que estamos aprendiendo algo nuevo, este receptor está jugando un papel sumamente importante y gracias a este receptor que está involucrado principalmente y que se ha venido estudiando desde la década de los 70 en procesos de aprendizaje y de memoria, se llevan a cabo estos procesos. Por favor, pueden mutear ahí su micrófono. Entonces, bien, ¿para qué nos sirve esto entonces? Hoy en día tenemos técnicas dentro del laboratorio, dentro de los laboratorios de investigación básica, y una de ellas, que yo le llamo la joya de la corona, que es la reina, es la optogenética. Básicamente la optogenética a lo que nos viene a ayudar es a poder prender y apagar ciertos circuitos neuronales de una manera selectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros a través de esta técnica lo que vamos a hacer va a ser algo que se llama transfección. Vamos a poner un pedacito de ADN, que es básicamente, ustedes saben que el ADN, ¿qué es lo que hace? Codificar proteínas, ¿es correcto? Entonces, bueno, este pedacito de ADN lo que va a hacer, lo vamos a transfectar, va a ser el mismo principio de un virus, lo transfectamos dentro de la célula, utilizamos la maquinaria de la célula, que es el núcleo, y el núcleo entonces en ese sentido lo que va a ser, le vamos a dar la orden a la célula para que ese núcleo genere y exprese proteínas. Estas proteínas básicamente responden a estímulos lumínicos y estas proteínas o estos pedacitos de ADN, estos codones, estos fragmentos de ADN, lo que son básicamente, o de dónde lo sacan, son fragmentos de bacterias. Tenemos bacterias en el medio ambiente, principalmente en el océano. Viven bacterias, ahorita les voy a poner el video, pero se los explico previamente, en el cual estas bacterias reaccionan a ciertos estímulos lumínicos. Y eso es básicamente lo que hacemos, ¿no? Bueno, lo que se hace en la optogenética, en el laboratorio. Se genera esa transfección en las neuronas y esas neuronas lo que van a generar va a ser una codificación de ciertas proteínas para que entonces estas proteínas respondan a los estímulos lumínicos que se están haciendo. Entonces véanlo como este enchufe, ¿no? Tú puedes prender y apagar ciertos circuitos, o modificar o prender y apagar ciertas neuronas de manera selectiva, y esto va para allá, ¿no? O sea, a final de cuentas es cuando entonces la farmacología va a quedar atrás porque ya tenemos la capacidad de poder prender y apagar ciertos circuitos neuronales. Y bueno, aquí básicamente entonces esto que estamos viendo en la pantalla es una bacteria que está en la viña del Señor, en los océanos, y que de esa bacteria entonces lo que hacemos es sacar esas bacterias, sacamos esos pedacitos de ADN y entonces, bueno, ya en el laboratorio los procesamos y los metemos entonces a las neuronas. It turns out that throughout all the kingdoms of life, in plants and funguses and bacteria and so on, you can find photosynthetic or photosensory molecules that convert light into electricity. So we borrow these molecules from nature, and then using tricks from the field of gene therapy, we can put them into neurons. Now, these molecules can convert light to electricity, and they do it just in the neurons that we want to control, and not all their neighbors. So we can deliver these molecules to some cells and not others, and then we shine light on that network. We can turn on or off that subset of the cells. If we can turn on or off a set of cells that's embedded within this dense to directly control brain circuits in patients with brain disorders. Electricity is used to stimulate the brain in deep brain stimulation. If instead we could actually aim light at certain cells and turn them on or off, we might be much more specific. Rather than using electricity to turn on and off the cells of the brain and have many kinds of cells activated, the ones we want to affect as well as all their neighbors, if we could make just one disease-associated subset associated with light, and we can turn them on or off, we'll be able to treat them with much more specificity. Ok, entonces, bueno, aquí lo que estamos viendo son ciertas neuronas que ya están transfectadas y que a través del estímulo lumínico, a través del estímulo con ese tipo de luz, lo que va a generar entonces va a ser la activación de estas células y van a responder justamente prendiéndose. Y bueno, ¿para qué nos va a servir esto? Eso lo podemos ver entonces en una neurona, en una célula.
En un momento yo llegué a trabajar esta parte, y lo que hacíamos era transfectar una célula, principalmente son células GEC se llaman, son células de riñón, que son muy fáciles de transfectar, son muy fáciles de maniobrar, y entonces lo que haces es generar justamente este proceso optogenético en estas células. Ahora, lo que podemos hacer ahora hoy en día en el laboratorio principalmente es modificar ratones, ya como tal un organismo completo, y irnos directamente a los circuitos. Aquí, por ejemplo, esta es una preparación en la cual se están involucrando los circuitos neuronales del apetito, que como ustedes saben, esos circuitos neuronales están en el hipotálamo, principalmente y específicamente en el hipotálamo lateral del tálamo, que es donde básicamente se liberan tanto orexinas como principalmente orexinas en la cuestión de, de circuito de placer y se me fue el otro. Son dos sustancias, son dos péptidos hermanos, que es una orexina y la otra son leptinas, perdón. Y estas leptinas entonces lo que van a generar es que se genere la conducta de la ingesta. Entonces, bueno, aquí lo que hacen con el ratoncito es básicamente modificarlo genéticamente y con base en eso entonces lo que estamos haciendo es ir directo al núcleo al circuito del neuronal del apetito, perdón, y cada vez que nosotros lo vamos a aprender, entonces el ratoncito genera la conducta de ingesta. Aquí lo pueden ver claro. Entonces, bueno, ahí prenden obviamente la luz, genera esa activación, como si fuera un circuito, y el ratoncito empieza a comer. Lo apagas y entonces le dices al hipotálamo que deje de comer. Y el ratón inmediatamente deja de comer. Vuelves a prender entonces el circuito y el ratoncito inmediatamente vuelve a comer. Y así, entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Que nosotros al momento de ya tener ciertos circuitos neuronales asociados a ciertas conductas, nosotros ya podemos, en cierto sentido, manipular este tipo de conductas, en este caso la conducta de ingesta. ¿Queda claro? Bueno, basándonos en este principio, lo que se ha descubierto es que básicamente tenemos ciertos circuitos neuronales, que son los que les había comentado al principio de la charla, que están involucrados justamente en esta parte. Y bueno, este curso o esta explicación viene a dar un amplio, o es la entrada principal a nuevas técnicas que se está llevando ahorita a cabo en el instituto, que son básicamente las técnicas de estimulación cerebral no invasiva, en la cual nosotros al momento de poder modificar a la alta o a la baja ciertos circuitos neuronales, vamos a poder ayudar al paciente a que este paciente pueda tener un proceso de abstinencia mucho menor o ayudarlo a que ese proceso de abstinencia vaya en decremento. O bueno, independientemente de en qué fase esté el paciente en su consumo, nosotros vamos a poder regular, así como lo estamos regulando con el ratoncito. Entonces, bueno, y obviamente dentro de esta parte, pues bueno, esto lo que viene a dar también, que es este experimento que es Rat Park, seguramente ustedes lo conocen, en el cual básicamente lo que hicieron fue medir el consumo de droga con heroína y droga pura, y se dieron cuenta que entonces los factores protectores ambientales son de suma importancia para que también el individuo empiece a generar o empiece a tener un mayor o un menor consumo. Esto es importante porque hoy en día las técnicas o las nuevas terapias de la nueva generación dentro de la psicología basada en evidencia, todo lo que viene siendo terapias contextuales, pues bueno, lo que vienen a hacer es vienen a apoyar justamente a estos procesos de protección de los individuos. Y lo que vienen a dar apoyo justamente hoy en día a la neurobiología es que en efecto todas las situaciones en el ámbito, vamos a llamarla de condiciones, o al menos las principales, porque yo no quiero hacer no quiero nombrar trastornos, no quiero traer a la mesa cuestiones psiquiátricas o con cuestiones del DSM, vamos a llamarla condiciones. En este sentido, todas estas condiciones son de carácter contextual. Y eso es importante porque al final de cuentas vienen a apoyar, reitero, a estas terapias de nueva generación. Entonces, bueno, básicamente esto es lo que vamos a ver a fondo en el módulo de adicciones. Esto básicamente es una embarradita, como por ahí dicen. Y bueno, esto es con lo que el día de hoy yo les vengo a aportar. Espero, bueno, si tienen algún problema
con la linfografía, con gusto háganmela saber o escríbanme y se las mando, les digo dónde está. Y de hecho está en historias, me parece, ahí la habían anclado. Y bueno, sería todo. Me parece que están los audios abiertos. Si quieren hacer alguna pregunta, con mucho gusto. Por ahí dice. ¿Alguien sabe? Ok. Ok, bueno, sí, los renos obviamente también tienen otro tipo de consumos en en sus ambientes naturales. Sí, básicamente la optogenética es ese principio, ¿no? Ok. Bien, bueno, si quieren abrir sus cámaras y hacer alguna pregunta, con mucho gusto aquí estoy. Ok, y si no, le cedo los micrófonos al moderador. Mm, Perfecto. Bueno, visualizo que sin inquietudes. De igual manera, estamos por concluir. Si alguien desea hacer una pregunta, está aún a tiempo para realizar esa pregunta y se le dé solución a la misma. Perfecto. Bueno, en este Sí, caso tengo me una imagino que pregunta, todas perdón. las dudas fueron aclaradas. Sí, ok. ¿La optogenética nos podría apoyar para la rehabilitación de células neuronales en degeneración, como en proceso de demencia, por ejemplo? A ver, la optogenética es una herramienta, es una técnica que se da para investigación básica. Sin embargo, sí, hoy en día hay algunos dispositivos que siguen ese principio y bueno, dentro de la cuestión de estimulación cerebral no invasiva, no puedes, o sea, no podemos estar hablando de una degeneración o de neuronas degeneradas porque no podemos verlas en ese sentido. Lo que podemos ver es a lo mejor una función que no sea funcional y probablemente trabajar o más bien trabajar con base en estas técnicas para ver si hay una mejora. Se podría hacer que es básicamente ya son técnicas de rehabilitación, ¿no? O de neuro de rehabilitación. Perfecto. Creo que el licenciado Mauricio Rosales nos tiene una pregunta. Adelante. Sí, disculpen, buenas noches. Mucho gusto. Escuché en una parte de la presentación que hablaban sobre el principio del aprendizaje y también sobre un receptor. Me interesa entender más porque pienso que como que no le entendí al doctor, disculpe, cuál era el receptor del aprendizaje. Bueno, no solamente es uno, son varios. En esta situación tienes receptores AMPA, tienes receptores consumidores a glutamato, tienes el NMDA, básicamente todos los receptores asociados a procesos de aprendizaje, los principales son glutamatérgicos y canales dependientes de voltaje, son canales iónicos propiamente. Muchísimas gracias. No de qué, Mauricio. Disculpe, ¿todavía tengo tiempo para hacer una pregunta o ya se terminó?
Buenas No, noches. adelante. Doc, me gustaría saber, buenas noches, en la bioquímica del cerebro, cuando em, un paciente adicto deja pues precisamente la droga, cuando el cerebro empieza con esta parte de los delirium tremens, ¿qué sucede con la bioquímica del cerebro? ¿O todos a fuerzas experimentan los delirios o solamente es dependiendo de tu genética o de qué depende, pues, estos delirios? Bueno, a ver, algo importante. Hoy en día, justamente para que haya menos estigma con este tipo de, con estas personas, las denominamos ya más no tanto como un adicto, sino como un usuario. Y hablando en el ámbito un poco más, más incluyente en este sentido, son usuarios que tienen consumos em, no funcionales, vamos a llamarle así, ¿no? Porque al final de cuentas todos en algún momento tenemos consumos, ¿no? Como lo que habíamos comentado. Ujú, Em, hay gente que consume cigarro, alcohol, etcétera, pero que no tiene ningún problema, ¿no? Que dentro de su función deja de ser un problema, ¿no? O más bien no es un problema. Y en ese sentido, entonces, bueno, ya dentro de este ámbito les llamamos consumidores no funcionales, ¿no? Se escucha más bonito, ¿no? Menos estigmatizante. Entonces, bueno, sí, en sí. esa parte, depende la sustancia, aunque bueno, todas las generalidades, esto es una generalidad, porque al final de cuentas, independientemente de la sustancia, va a tener un impacto en estos circuitos neuronales. Aquí ya no Ujú, importa tanto que es a veces como el pleito que se tiene con el ámbito psiquiátrico, ¿no? Que ellos usan ciertos fármacos para ciertas sustancias. Cuando al final de cuentas la problemática muchas veces es contextual y no es tanto farmacológica. Sí vas a ayudar con la farmacología a alivianar síntomas, porque básicamente ese es el target de todos estos medicamentos psiquiátricos, alivianar o aminorar los síntomas, la sintomatología, pero como tal, el problema no es ese, el problema va mucho más allá y esa es como la complejidad de las adicciones, ¿no? O de los consumos, o de los consumidores, que se ujú, terminan volviendo en un dolor de cabeza, ¿no? Porque el 95% de estas personas van a tener van a recaer en algún momento, ¿no? Entonces lo que tienes ujú, que cuidar es justamente todo su contexto, darles estos factores protectores y obviamente acompañarlos. Involucra mucho tener y asegurarte que su neurobiología está en ese sentido, vamos a llamarla estable, ¿no? Que está regulada. Entonces, no podría decirte bajo qué factores, porque ahí ya podríamos estar hablando de qué tipo de sustancia tiene o consumió, durante cuánto tiempo, qué tan deteriorada ya también está su neurobiología. Y obviamente, pues ya son procesos, ya cuando un paciente o cuando un consumidor no funcional llega a esas instancias, es porque obviamente ya tienes un consumo de 20 10 años, ¿no? A lo menos ya son consumidores crónicos en esa parte. Y se debe a muchas situaciones, ¿no? Como les había comentado, pues es una ruleta rusa genética, ¿no? Porque como tú puedes, tu cerebro puede ser mucho más sensible a una sustancia como el mío, no. Tú a lo mejor con un cigarro te mareas y yo ocupo 4 cigarros, ¿no? Y a veces ni ujú, con 4 me voy a marear. Y así, y es básicamente es eso, ¿no? Esa es la cuestión que tenemos que empezar a ver. Yo no veo gente, yo veo cerebros, ¿no? Es como de, ok, su cerebro, así como tú y yo somos diferentes, hablando, fenotípicamente hablando, em, nuestro cerebro de igual manera está conectado de diferente manera. Entonces tenemos que ser mucho más cualitativos en esa parte, ¿no? Pero bueno, obviamente dentro de esa cualidad se surgen estas generalidades, que es lo que les presenté. Son circuitos que van a estar siempre asociados a sintomatologías y a conductas. Entonces, si tú vas directo a esos circuitos como lo viste con el ratoncito y tú tienes la capacidad de regularlos, que también hay es otra situación, ¿no? Por ejemplo, hoy en día se venden y están vendiendo muchos devices de baja estimulación, ¿no? De low frequency, ¿no? Yo les llamo low frequency o de baja estimulación, que evidentemente son aparatos que no te van a dar una efectividad. Es como vamos a ponerlo así, es un bochito y un Ferrari. Obviamente, pues con el bochito y el Ferrari vas a llegar si te quieres ir a Cuernavaca o Acapulco con tus amigos, ¿no? Eventualmente vas a llegar, pero pues con el Ferrari vas a llegar más rápido, vas a llegar con más estilo.
y con el bochito pues te vas a tardar más. Entonces básicamente es eso, ¿no? Que también depende el tipo de estimulación que tú estés dando en estos circuitos, cómo tú estés modulando, porque imagínate, tú quieres llegar a modular redes que tienen años, que velo como las redes son como ir al gimnasio, ¿no? O sea, tú vas al Sí. gimnasio. No. Bueno, alguien que vaya al gimnasio. Yo voy al gimnasio. Entonces, si yo voy al gimnasio y ahorita ejercito mis bíceps, pues obviamente voy a tener mis bíceps fuertotes, ¿no? Los voy a tener bien definidos, bien marcados. Así básicamente son las redes neuronales. Entonces, imagínate, si tienes unos bícepsotes de que has entrenado 10 años, pues va a ser difícil, ¿no? Que esa red neuronal tú la puedas volver a modular con un aparato que no te va a dar, que no tiene ni la frecuencia ni el poder para poder generar otra vez ese arreglo o modular ese arreglo. Entonces, velo así, básicamente todas las drogas, independientemente, todas las sustancias de abuso, vamos a llamarle sustancias de abuso, tienen ese principio, van a ir a esas redes neuronales independientemente de qué tipo de sustancia tú estés utilizando. No sé si respondí tu pregunta. Sí. Sí, Ok. muchas gracias, doctor. No, ¿de qué, Sinaí? Gracias. Mucho gusto. Igualmente, mucho gusto. No, hombre. ¿Alguien más? Buenísimo. Ok, Buenas noches, Juca, doctor. ¿cómo estás? ¿Le puedo hacer una pregunta? Claro, las Eh, que quieras. este, Aparte de las adicciones, también eso de la optogenética la podríamos utilizar en procesos como el Parkinson, en cuanto a neurotransmisores o en cuanto a redes específicos de liberación de dopamina y toda esa parte de otras patologías, o también serviría esta opción como, o qué pasaría en cuanto a patologías de desmielizantes. Es mielinización. Ok, claro. ¿Eres psicólogo o qué eres? No, estudiante de medicina. Ah, ok. Eres prospecto a médico. Bien, mira, por ejemplo, en el caso del Parkinson, ahorita hay una, hay unos experimentos que son muy sugerentes lo que están sugiriendo con el Parkinson es que no es una enfermedad neuronal o neurodegenerativa, sino más bien es una enfermedad que empieza en la microbiota. Todavía eso es una hipótesis. La microbiota hoy en día está siendo muy estudiada y cada vez tiene una implicación mucho más en todo lo que viene siendo el eje microbiota-cerebro. Y lo que apunta es que probablemente el Parkinson sea eso, ¿no? Entonces, pero bueno, ya una vez que se aloja o que una vez que ya está la problemática hablando en una cuestión neuronal, ¿qué es el Parkinson? Es básicamente una neurodegeneración en la sustancia gris que forma parte de los ganglios basales, ¿no? Que obviamente dentro de esa situación es una degeneración en esta sustancia negra, perdón, dije gris, es sustancia negra que lo que hace es generar dopamina. La dopamina es sumamente importante en los procesos, por ejemplo, de coordinación motriz fina. ¿Alguna vez han puesto un hilo en una aguja? Ese proceso de poner el hilito en la aguja, eso te lo regula la dopamina. Entonces, lo que pasa con la sustancia negra cuando se degenera esta sustancia, hay una baja en dopamina en esos ganglios basales y entonces genera este efecto parkinsoniano. Dentro de los tratamientos hoy en día bueno, no la traigo ahorita ahí, pero bueno, sí es algo de lo que damos. Es la estimulación profunda, Deep Brain Stimulation. Lo que hace es básicamente es operan al paciente, meten un trépano justamente en estos ganglios basales y con un control empiezan a activar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que eléctricamente empiezas a estimular la segregación de esta sustancia negra y en efecto los niveles de parkinsonismo bajan. Como tal, la optogenética, reitero, la optogenética es una técnica que utilizamos los neurobiólogos o que utilizan los neurobiólogos en el laboratorio. Aquí en México nada más hay dos personas que hacen optogenética, que es el doctor Fatuel y Luis Reid, que está en neurobiología. Eh, Esas técnicas son únicamente y específicamente para investigación básica. ¿Por qué? Porque son ratoncitos que nosotros mandamos, bueno, mandan a pedir, te los traen ya modificados y entonces tú ya con base en tu pregunta o en tu línea de investigación empiezas a trabajar con ellos. Entonces, pues como tal, pues estaría padre, ¿no? Que nos prestaran a alguien y pudiéramos hacerle esas modificaciones y ver, pero no se puede. Entonces, lo que viene ahorita
a gestar una cuestión similar a la optogenética es todas estas técnicas de estimulación cerebral no invasiva. Ahora, la estimulación cerebral no invasiva tiene pues tiene unas limitaciones, porque nada más lo único que vas a poder estimular son niveles de corteza. O sea, por muy fuerte que tú tengas un estimulador, puedes estimular hasta el nivel 6 de la corteza. Entonces ahí se torna difícil. La parte, por ejemplo, de los procesos de desmielinización, pues también esa es otra situación, porque no son enfermedades propiamente neurológicas, son enfermedades del sistema inmunológico que lo que está haciendo es atacar al sistema nervioso central, principalmente a la mielina, ¿no? De las neuronas. Entonces, pues bueno, hoy en día también dentro de ese tipo de terapias, principalmente para estas desmielinizantes, se están utilizando anticuerpos monoclonales que ya son mucho más selectivos para ese tipo de enfermedades y obviamente ahí en ese sentido, pues ya es una praxis que generan ya los neurólogos que están especializados en este tipo de enfermedades, ¿no? Pero bueno, no sé, a lo mejor me alargué. No sé si respondí tu pregunta, pero concretamente la optogenética es una técnica que se utiliza únicamente en investigación básica, que puedes ver solamente neuronas o células, como te había comentado, las transfectas, o puedes tener animales que son animales o ratoncitos knockout que ya vienen modificados genéticamente con esas transfecciones o con esas bacterias, ¿no? Dentro del sistema neuronal que tú pidas, ¿no? Sí, doctor, muchísimas gracias. Excelente explicación. Ya con No, ¿de eso qué, quedó, Oscar? Qué pero con eso chido. ya quedó con un mejor punto de vista y una mejor, punto de partida. Gracias, doc. Buenísimo. No, hombre, ¿de qué para servirte? Como sí, la estimulación magnética transcraneal es una de las técnicas de estimulación cerebral no invasiva. Tenemos tres ahorita básicamente, que es la TMS y la TDSS, que son y hay una que es la que les digo, que es a través de foquitos. A través, básicamente, ese es un principio optogenético que lo que haces es irte a meter el metabolismo de la neurona y entonces modificas cierta actividad. En el IBG UNAM Campus Cuernavaca, ok, en biotecnología, hay alguien que trabaja optogenética. No, allá no. Optogenética nada más trabaja el doctor Fatuel Tecuapetla, que está en el Instituto de Fisiología Celular, en la División de Neurociencias. Fatuel trabaja Tecuapetla y Fatuel trabaja optogenética y trabaja principalmente, creo que ganglios basales, está pidiendo procesos justamente como como motores, como procesos motores a través de ganglios basales. Y está Luis Reid, que trabajó con, bueno, que llegó hace poco, le dieron su laboratorio, él está en neurobiología. Ellos dos, son los únicos dos personas que tienen el equipo de optogenética aquí en México. Pero bueno, reitero, es investigación básica, ¿no? Entonces, bueno, si les interesa la investigación básica, pues bueno, ese es justamente en lo que yo me formé. Perfecto, doctor Ortega. Creo que nos estaríamos yendo con una última pregunta del licenciado Juca Ibarra. No sé si aún desea participar. Sí, muchas gracias y buenas noches. Viendo así que mencionaba los receptores de glutamato, hay muchos alimentos que contienen glutamato monosódico como aditivo y pues eso es lo que hace que te atraiga el consumo de este producto. ¿Tiene alguna relación o tienen mecanismos completamente distintos? Sí, justo, pues amamos el glutamato monosódico, ¿no? Amamos las sopas Maruchan, amamos todo lo que tenga glutamato monosódico. Pues bueno, sí, el glutamato justamente tiene su sitio de acción, el glutamato monosódico específicamente tiene su ciclo de acción en la lengua, en los receptores al umami. Y obviamente, pues por eso nos gusta McDonald's y todo lo que tenga glutamato. Entonces sí. Sí, sí, tiene mucho que ver. Básicamente es otro tipo de glutamato, pero a final de cuentas es un excitator. Es un excitatorio, perdón, es un excitador.
Quizá esta pregunta está fuera de contexto, perdón, nada más voy a leer esta última, pero en cierto modo creo que sí hay una relación. Adelante, arriba había uno. Sí podría funcionar optogenética, me imagino, porque dice optometría, para modificar encendido y apagado de genes que liberan dopamina, ya que hay neuronas en la microbiota. Sí, pues supongo, obviamente depende de los preparados. Puedes buscar en PubMed, a lo mejor ahí hay algunos trabajos. Rafael Yuste, que está en Nueva York, que es donde está Luis Carrillo Reid, él trabaja mucho optogenética, entonces no sé qué preparaciones tenga, pero sí, el principio, o sea, ese principio lo puedes aplicar a donde tú quieras. Y bueno, ya al último, quizá esta pregunta está fuera de contexto, pero en cierto modo creo que sí hay una relación que impactó, tiene el ejercicio de ok, muy buena pregunta. En una persona con problemas de adicción, ¿qué efectos positivos tiene en el cerebro realizar actividad física? Esa te la voy a responder si entras al diplomado. Mira, yo tengo un protocolo justo que ahorita es el que metimos porque en términos generales el BDNF, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro, genera o hay una baja justamente en procesos de adicción. En general, en cualquier condición del sistema nervioso central, que eso sientan, lo vamos a ver, se los voy a dar, ¿no? O sea, ciertos marcadores biológicos que ahorita, bueno, no sé, con toda esta parte del Marilyn Code, todo lo que se destapó, si dices, bueno, no sé si sea bueno dar esta información, pero bueno, si se utiliza de una manera ética, a final de cuentas, independientemente esté psicólogo, biólogo, lo que sea, pues bueno, tú puedes irte a marcadores biológicos, que es básicamente lo que queremos hacer en el instituto, lo que estamos haciendo, que es neurociencia translacional y que por ahí no es que tengamos un pleito con la psiquiatría, pero creo que sí, hoy en día sí tenemos que tener una epistemología diferente en ese sentido. Ellos no utilizan tanto marcadores biológicos y yo creo que hoy en día los marcadores biológicos es lo único que a ti te va a cerciorar que un paciente tiene cierta condición y que vas a poder hablar con datos y con un marcador biológico y que con base en eso vas a atender eso. Y bueno, ya para no alargarme más. Así, a introducción, pueden ver marcadores de inflamación. Los marcadores de inflamación están en todas las condiciones del sistema nervioso central. Interleucina 6, principalmente que el de interleucina 6 y el BDNF. La cuestión es que el BDNF hoy en día, ojalá, esperemos ya el día de mañana haya pruebas de BDNF, porque eso lo que a ti te va a dar es una situación de la neurobiología de una persona, ¿no? Te va a dar un indicador, va a ser un buen marcador biológico. Respondiendo en este caso, el ejercicio aeróbico, de hecho, por eso ya me voy al gimnasio, incrementa niveles de BDNF en el cerebro. Entonces, por eso es bueno hacer y mandar a tu paciente a que haga ejercicio aeróbico, entre otras cosas, ¿no? Obviamente. No sé si haya más preguntas. Sí, yo tengo una doc. Sí, dime, Carlos, buenas noches. Buenas noches. Ahorita que acabamos de ver el experimento en el ratoncito, nada, mi pregunta sería, el utilizar el modelo este de la luz, también se podría utilizar para algo, pues, inapropiado. Usted ya sí me entiende, ¿verdad? Híjole, Como o sea, control mental. imagínate si no, yo creo que sí hay, evidentemente, como hay cosas buenas, hay cosas malas y a final de cuentas es el siglo del cerebro, ¿no? Entonces, Ajá. sí, seguramente hay muchas cosas que se están o que se han de estar cocinando en muchos lugares del mundo, para mal también, ¿no? Lamentablemente. Pero bueno, pues bueno, sin incluso ahí está el proyecto MK Ultra, ¿no? O sea, con la propia música puedes generar ese tipo de situaciones. Ujú. Eh, Gracias. Supongo que sí, esperemos no nos toque a nosotros, ¿no? Ojalá y no. No, ¿de qué, Carlos? Buenas noches. Buenas noches. ¿Alguien Perfecto, más? doctor. Buenísimo. Perfecto, doctor Ortega. Pues cerramos la sección de preguntas y respuestas. En este caso, pues, como usted mencionó, hay un diplomado como tal de por medio en cuestión al diplomado de neurobiología del comportamiento humano, en el cual el doctor Ortega nos estaría acompañando en este diplomado. ¿En cuántos módulos nos estaría acompañando, doctor?
Me parece, lo que pasa es que me la cambiaron porque me parece que, o más bien yo me confundí. Me habían dicho que en el de conducta de ingesta, pero ya después me dijeron que no, me dijeron que más bien era el de violencia y agresión. Que bueno, ahí yo no tengo tema, lo tendría que preparar porque también ahí es muy amplia, ¿no? La violencia y la agresión, y creo que es importante también hablar de eso hoy en día, porque bueno, también hoy en día todo te violenta y todo te agrede, ¿no? Entonces es como de, bueno, vamos a dejar claro qué es la violencia y la agresión. Y también me gustaría abordar como cuestiones un poco más también filosóficas, no solamente una epistemología neurobiológica, porque eso a final de cuentas se explica rápido. Pero bueno, me parece que sería ese, el de violencia, agresión y este módulo de adicciones. Fue lo que me Perfecto. cantó Iván. Perfecto. En este caso, como tal, ya se mencionó que pues el doctor Ortega nos estaría acompañando en el Diplomado de Neurobiología del Comportamiento Humano, entre otros colegas que pues están muy bien preparados y totalmente dispuestos para darles conocimiento a ustedes o que ustedes sigan actualizándose. En este caso, como estamos en un mes navideño, tenemos lo que serían 10 becas disponibles con un 50% de descuento adicional a un bono navideño. Creo que hay alumnitos o invitados que estuvieron ingresando por medio de un grupo. Por medio del grupo van a digitalizar o lanzar un promocional de hashtag yo quiero la beca y en automático un asesor los va a atender para brindar la información y al igual aprovechar los beneficios y descuentos. Ojo, si ustedes son o entran dentro de los 10 lugares de la beca, se les estaría anexando lo que serían 2 cursos de regalo. ¿De acuerdo? No sé si tengamos alguna duda más en cuestión a este tema o damos por concluido. Perfecto, ninguna duda más. Nuevamente, doctor Ortega, le agradezco mucho por la ponencia del día de hoy. Muchas gracias por su preciado tiempo y a ustedes, estimados invitados, muchas gracias por esta asistencia del día de hoy. Excelente noche. No, hombre, gracias. ¿Me regalas tu nombre? Ya no supe con quién estaba. Perfecto, mi Bueno, nombre ¿tu es nombre? Leonardo Martínez. Ah, Leo. Ok, Leo, muchas gracias. Bueno, por ahí piden mi Instagram. Mi Instagram es @neuroortega18. A ver, neuroortega18. Ok. Y bueno, me pueden buscar también en TikTok. Ahí subo contenido. Ahí tengo un canal donde, bueno, me gustaría subir más contenido, pero bueno, estoy tratando de subir contenido seguido. Entonces, bueno, quedo de ustedes. Bonita noche, chicos, y espero conocerlos pronto, ¿vale? Quedo a sus órdenes. Gracias.